Vamos a hablar de cáncer de colon. Aunque puede ocurrir a cualquier edad, sí es mucho más posible que afecte a adultos mayores. Y les voy a compartir un dato del Colegio de Médicos. Cada año 863 costarricenses son diagnosticados con esta enfermedad, o sea que no es nada despreciable. Tratándose de un tema que tiene una alta prevalencia en Costa Rica, invitamos a este señor que está aquí sentado a la par mía, al cirujano oncólogo Mehdi Yudeiri, para que nos amplíe cómo se detecta, qué tratamientos tienen, qué opciones tienen las personas. Sobre todo me preocupa, doctor, el tema de la ausencia de síntomas. No sé si en todos los casos o en algunos, ya usted nos va a decir, pero antes recordarles entonces 6087-7777 para que nos hagan sus preguntas en video o en el Facebook, donde está la foto aquí del caballero. Si quiere, dejemos esa pregunta guardada y ahorita la respondemos. Claro. Porque quería que nos explicara si hay alguna explicación al por qué el alto número de personas con este tipo de cáncer en Costa Rica. Bueno, muy buenos días, Randall. Gracias. Muchas gracias por la invitación y una gran oportunidad para hablar de un tema que es muy común. El cáncer de colon ocupa el cuarto lugar en las enfermedades oncológicas a nivel latinoamericano y a nivel nacional. O sea, es el cuarto tumor más frecuente en incidencia en nuestra población. Afecta de igual forma hombres a mujeres, ligeramente más a hombres que a mujeres, pero es una estadística muy similar. En Costa Rica se diagnostican casi 1000 pacientes al año con cáncer de colon. Estados Unidos reporta más de 140,000 personas al año con cáncer de colon. O sea, son cifras bastante considerables. Es una enfermedad que tiene mucha mortalidad. O sea, hay muchos pacientes que pierden su vida por esta enfermedad a raíz de lo mismo que hemos hablado, de que los pocos síntomas tan poco específicos al principio hacen que no sea tan diagnosticado tempranamente, y cuando usualmente da síntomas es porque la enfermedad está un poco más avanzada y podemos tener ya más problemas y no poderle asegurar a los pacientes una sobrevida más allá de lo que queremos. Ahora, ¿a partir de qué edad es común? Es más común que es una enfermedad, Randall, que se da más después de los 50 años. O sea, antes de los 50 años no esperas encontrar pacientes con cáncer de colon. Es mucho más prevalente después de esa edad. El pico se da entre los 65 y 75 años. Ese es el pico donde mayormente vemos esto. Pero no podemos descartar a nadie por la edad y no pensar que pueda tener una enfermedad de este tipo. Y es importante, antes de todo, como siempre lo hemos dicho en las entrevistas que hacemos en temas oncológicos, porque yo sé que eso asusta muchísimo, es quitarle un poco miedo a la gente. La mayoría de los diagnósticos, la mayoría de los síntomas que aquí vamos a hablar, también se dan en enfermedades benignas. De hecho, son los más comunes. El sangrado, que es la sintomatología, el hallazgo más temprano, se da en un sinfín de padecimientos benignos que no nos tienen que asustar. Así que atención a los que están escuchando, porque yo sé que después de la entrevista mucha gente se va a asustar porque en algún momento ha tenido un pequeño sangrado. Entonces no es un signo de alerta, pero claramente está. Si se asocia, si se relaciona con otra serie de sintomatologías, otra serie de hallazgos, nos tiene que hacer pensar de que algo malo puede estar pasando ahí. ¿Cómo qué otra sintomatología? Mira, el cáncer de colon, Randall, como es una enfermedad que se desarrolla entre un tubo, el colon, empezamos diciendo que es el intestino grueso del ser humano, mide entre 2.5 y 3 metros de largo aproximadamente. Es una estructura que es casi un cuadrado. Yo traje una maquetita acá. Ahí tenemos el bueno, ahí dibujito. está ilustrado también, lo podemos ver en esa fotografía. Es como un arco, es un cuadrado prácticamente que nos envuelve desde en la parte derecha, la parte alta del abdomen, baja, hace una curvatura y se mete en el recto y termina en el ano. Todo ese intestino grueso tiene una función importante, que es absorber los líquidos, fermentar algunas cosas, absorber algunas vitaminas incluso, pero sobre todo es quitarle un poco el líquido, el volumen de agua a la materia intestinal que llega ahí a las heces, para que las heces se hagan lo más sólido posible. Entonces, como es un tubo que tiene cierto diámetro y sobre todo del lado derecho es un poco más ancho que del lado izquierdo, cualquier abultamiento, cualquier pelota que aparezca en el intestino a ese nivel puede pasar desapercibido fácilmente por mucho tiempo. Mucho tiempo en el sentido de que el crecimiento, digamos, de una masa, veamos aquí, por ejemplo, en esta maqueta la podemos ver, digamos, en este tubo, en esta parte aquí, si se desarrolla una lesión, claramente tiene que alcanzar cierto volumen para que te dé sintomatologías y te dé molestias. En el lado derecho, empecemos hablando del cáncer de colon derecho, digamos,
que es un tubo un poco más ancho, como te decía, que del lado izquierdo. Ese tubo se obstruye más difícilmente, o sea, el tumor tiene que alcanzar un gran volumen para que obstruya, porque uno de los síntomas tardíos del cáncer de colon puede ser la obstrucción. Pero inicialmente lo que empieza el paciente es perdiendo sangre, porque son crecimientos de masas que se ulceran, que se laceran y empiezan a tener pequeños goteos de sangre. Sangrado que pasa desapercibido en etapas iniciales, que no va a ser percibido, pero que si sangra masivamente, el paciente va a tener evidentemente una rectorragia, que es pérdida de sangre masivamente. Pero mayormente, por ejemplo, encontrás un adulto mayor con anemia, inicialmente con anemia de causa no clara, la anemia es falta de sangre porque ha perdido sangre escasamente, y claramente si el paciente tiene obesidad, si tiene alguna enfermedad concomitante, si tiene antecedentes de pólipos, si tiene antecedente familiar de que haya tenido un cáncer de colon, tenés que pensar de que esa puede ser una posibilidad. Inicialmente el examen, el test que se hace clásicamente, el más barato, el más rápido, es detectar ante un examen de heces sangre oculta, que es una prueba bioquímica que se le hace a las heces para ver si existen trazas o restos de sangre. Si verificas de que esa persona que tiene anemia, por ejemplo, que ha estado a veces con un poco de cansancio, fatiga o pérdida de peso, que esperemos que no, porque son síntomas un poco más tardíos, ya con anemia y con un test de heces teñidas en sangre positivas, ya tiene indicación para hacer un estudio endoscópico, que es una colonoscopía, que es introducir una cámara por el recto y hacer el recorrido en todo el intestino grueso para verificar dónde es que está sangrando. No siempre ese sangrado va a ser por cáncer, también es importante dejarlo claro. Mucha gente cree que si sangró es porque tiene cáncer y eso genera una alerta terrible. La gran mayoría de las veces esos sangrados van a ser de causas benignas. Y eso es importante mencionarlo, pero evidentemente si tú pierdes sangre, aunque tengas una enfermedad benigna, tenés que tratártelo porque eso es corregible, y por supuesto que la anemia también puede tener desenlaces un poco complicados. Entonces es importante el diagnóstico precoz y no dejar pasar por alto signos, señales de alerta que pueden aparecer en un inicio, que si lo detectamos a tiempo, claramente está de decirlo que el pronóstico es bastante bueno y el paciente puede tener una vida completamente normal. Doctor, entonces digamos que uno debería estar más atento, digamos, a los síntomas o a las manifestaciones, y además, después de los 50 años es cuando yo debería ponerle mucha más atención. Ahora, si yo tengo un antecedente familiar de cáncer, me imagino que usted me dirá que el tiempo se adelanta, digamos. Si tengo antecedente familiar de un cáncer de colon, de primer grado con sanguinidad, segundo grado con sanguinidad, tengo familiares con poliposis. Poliposis son un montón de abultamientos que aparecen en la pared interna del intestino. Los pólipos, algunas de ellas son lesiones precancerígenas. O sea, mi hermano tiene pólipos, mi papá tuvo pólipos, yo tengo 45 años. Ya tengo indicación a partir de esa edad de mínimo hacerme una prueba de detección de sangre en heces. Esa prueba es indispensable, es una prueba barata, es una prueba rápida, no dolorosa, es una muestra de heces básicamente. Y que si esa prueba está negativa y yo no tengo mayores riesgos, me puedo quedar ahí. Pero si tengo una prueba positiva, o sea, si sale sangre oculta en mis heces y tengo ese antecedente en mis espaldas, tengo indicación absoluta de hacerme una colonoscopía, que es el estudio que sigue, en la cual al paciente lo duermen completamente, lo dejan sedado, él no va a sentir molestia porque ese examen despierto es bastante molesto. Entonces lo sedan y le hacen un estudio endoscópico una vez que se haya purgado el intestino, que se haya limpiado, para ver por las paredes internas de todo el intestino grueso y verificar de que si existe alguna lesión o no. Si no existen lesiones por ahí, ahí estamos eximidos. Podemos repetir ese examen si tengo algún riesgo asociado en unos 5 años. De lo contrario, podría pasarme un poco más e incluso repetirme periódicamente, una vez cada año, cada 2 años, el examen de test de sangre en oculta en mis heces, que es algo, como te digo, muy al alcance de todos, es un test hasta barato y que nos puede dar muchísima información. ¿Cuáles son las principales causas de este tipo de cáncer? Hombre, las causas de cáncer de colon, Randall, como todas las enfermedades oncológicas, están muy poco claras. No hay una clara causalidad. Las enfermedades oncológicas son multifactoriales, son la suma de un montón de situaciones. Yo me he dado la tarea en los últimos años de leer e investigar un poco lo que es la alimentación del ser humano, porque yo siento que lo que hemos variado en nuestro estilo de vida en los últimos 30 años quizás los seres humanos es la cantidad de comida basura que consumimos. Está claramente
dicho y está evidenciado que algunos alimentos, por su composición, por lo que conllevan, pueden generar daño celular, pueden generar erosiones en la mucosa, pueden generar puntos gatillos de disparo, de alteración del funcionamiento de las células intestinales que puedan desarrollar cáncer de colon, por ejemplo. Las comidas grasosas, el consumo excesivo de carnes rojas, todos los embutidos en general, los enlatados que llevan muchos preservantes, muchos nitratos, nitritos, sobre todo ese tipo de productos son bastante riesgosas. Todo lo que son frituras y las comidas ultraprocesadas. En buena teoría, si te vas a los inicios de la humanidad, Randall, te vas a dar cuenta que el ser humano era vegetariano. Claro. Éramos vegetarianos, de hecho nuestra dentadura no está hecha para comer carne. Nosotros para comer carne tenemos que procesarla porque si no, no podríamos comer carne cruda porque es prácticamente indigerible para el ser humano. Entonces, todos esos alimentos que hemos incluido en nuestra dieta casi en forma forzosa y otras veces por conveniencia, ese muy probablemente esté causando una alteración en la microambiente, la microbiota intestinal, que eso es un ambiente enorme donde existen y conviven un montón de bacterias y hongos y en la cual tienen que llevar un balance. Cuando se rompe ese balance y existen agentes irritantes en una constante exposición, es probablemente una de las causas principales por lo cual se desarrollan tumores en el tubo digestivo. Entonces, el otro día me decía una paciente, ¿cómo hago? Es prácticamente imposible. Tendrías que irte a vivir en una finca prácticamente lejos de toda la civilización y hacer todo absolutamente natural, cosa que se vuelve prácticamente para el día a día imposible. Porque ahí tenés que evitar plaguicidas, tenés que evitar insecticidas, tenés que evitar todos los agroquímicos, tenés que evitar los alimentos procesados, las harinas refinadas, los azúcares refinados. O sea, es muy complejo. Pero claramente, entre más sano comamos, entre más vegetarianos seamos, consten, no soy vegetariano, pero entre más vegetarianos seamos, probablemente tenemos una vida más sana. Los antioxidantes, el consumo de vitamina D, los multivitamínicos, está dicho, está visto que protege el intestino y la mucosa intestinal de esa erosión, ese daño que puedan causar el consumo de la alimentación del siglo XXI, que totalmente es contraproducente para la salud humana. Doctor, ¿qué papel juega, por ejemplo, en una persona, además, para convertirla en ser una persona con mayor predisposición, digamos, a este tipo de cáncer, el hecho de que esta persona sea obesa o tenga sobrepeso? La obesidad se le conoce como la madre de todas las enfermedades. Desafortunadamente, 48% de la población de nuestro país tiene un grado de sobrepeso considerable, un sobrepeso mediano alto. O sea, estamos hablando de que la mitad de nuestra población tiene sobrepeso hoy en día. El sobrepeso está relacionado con un sinfín de enfermedades, porque no es solamente el sobrepeso. Eso conlleva sedentarismo, eso conlleva malos hábitos de alimentación, un mal estilo de vida. Usualmente está relacionado al consumo de bebidas alcohólicas, al tabaquismo incluso algunas veces. Pero entonces el sobrepeso sí es un factor determinante en muchas enfermedades oncológicas, pero sobre todo en tumores digestivos. En los tumores digestivos sí tiene un peso y es una relevancia porque directamente está relacionado con un muy mal hábito alimenticio, porque prácticamente no vas a encontrar una persona vegetariana con hábitos sanos de vida que tenga sobrepeso. Entonces, eso te está diciendo, te está dando un informe de que el estilo de vida de esa persona usualmente no ha sido sana en los últimos años, por lo cual ha terminado en su obesidad, y eso conlleva todo ese círculo vicioso que implica caer en esa situación que podría terminar en un desenlace. Por supuesto, hay que mencionarlo, Randall, no quiere decir que si tienes sobrepeso vas a tener cáncer, también hay que tenerlo bien claro. Es un factor más, esto es un rompecabezas que se conforma por pieza, y con más piezas tengamos o entre más números compremos para la rifa, es más probable que nos saquemos esa rifa que definitivamente no lo queremos ganar. Doctor, ¿y personas que anteriormente han sufrido estreñimiento, por ejemplo, o algunas otras situaciones como la colitis, podrían ser más propensas? Volvemos nuevamente a la alimentación. Es fundamental eso. Todos los alimentos pobres en fibras, pobres en verduras, pobres en líquidos de buena calidad, básicamente agua, hacen que el tránsito intestinal sea muy lento. O sea, que el intestino se mueva más lentamente y las heces transiten más lentamente. El
la exposición prolongada, o sea, el estreñimiento, que es el periodo en el cual usted evacúa menos veces al día o menos veces a la semana, se dice que está asociado y es más propenso al desarrollo de cáncer. Obviamente, el estreñimiento crónico tiene más desenlaces y más consecuencias a nivel de desarrollo de divertículos, que son esos pequeños saquitos del intestino, y problemas de dolor y distensión y molestias de ese tipo. Pero claramente el estreñimiento también es una señal de un mal hábito alimenticio, porque si usted tiene un consumo alto en fibras, alto en verduras, alto en líquidos, no tendría por qué tener estreñimiento, al menos que tengamos una condición intestinal, porque hay intestinos con algunas condiciones endocrinológicas, metabólicas, por enfermedades que ya de por sí son lentas, y eso hay que corregirlo con medicamentos. Pero la gran mayoría de las personas que sufren estreñimiento con una corrección dietética podría mejorar esto y no exponerse a un riesgo innecesario que claramente puede llevarnos a una situación de este tipo. Dijo usted anteriormente que la pérdida de peso sin razón aparente y el dolor en el abdomen podría ser también dos integrantes, digamos, de este conjunto de señales. Claro, imagínate que ya cuando tenés síntomas de este tipo, tenés que estar más preocupado. O sea, los síntomas de pérdida de peso, pérdida de fuerza, ese desgano, esa fatiga, esos son señales un poco más avanzadas, Randall. Ya cuando tenés esas sintomatologías, tenés que estar más preocupado. Algo más está pasando. La etapa inicial de la enfermedad es completamente asintomática. Tenés un tubo de un ancho de unas 2-3 pulgadas, en la cual se desarrolla un pequeño bultito allá adentro. No va a haber ninguna sintomatología, solamente puedes tener pequeños escapes y fugas de sangre, que eso podría ser detección temprana de esa enfermedad. Ya cuando el tumor crece mucho más, tiene mucho más volumen, el cáncer tiene una particularidad, que tiene factores que hacen que esas células crezcan muy rápidamente. Ese crecimiento rápido implica consumo energético. Él necesita mucha energía para seguir reproduciendo y se roba nuestro consumo normal, nuestras energías para él desarrollarse. Entonces, eso genera un catabolismo, un estado catabólico en el cual usted tiene un metabolismo prácticamente acelerado a expensas del crecimiento de una enfermedad tumoral, y que eso hace que usted tenga pérdida de peso, que tenga fatiga, que tenga cansancio. Evidentemente empiezas a perder peso porque no estás teniendo un aumento de consumo calóricos en forma involuntaria, y esas son señales a veces tardías. Y claro, por supuesto, si la enfermedad se crece mucho más, ese tubo, por más ancho que sea, se puede llegar a obstruir. Entonces también tenemos que empezar a hablar de síntomas obstructivos, sobre todo cuando hablamos de cáncer del colon del lado izquierdo. Entre más cercano estemos al ano, al recto, los síntomas obstructivos son más comunes, porque es donde desemboca todo el drenaje, digamos, de ese tubo, y ahí es donde empiezan a aparecer síntomas obstructivos. Y una señal que muchas veces de alerta es cuando el paciente dice: doctor, es que recientemente el calibre de mis heces se volvieron más delgadas. Yo antes defecaba, no sé, 1 pulgada en calibre en promedio, y hoy estoy defecando como el grosor de un lápiz, de un lapicero, o un poco más delgado. Ese cambio de grosor de las heces siempre es una señal de que el paso por ahí se hizo más estrecho, por lo cual se va moldeando más delgadamente la materia fecal y va saliendo heces más delgadas. Entonces, heces delgadas con sensación de llenura, como que siento que no me estoy quedando bien vacío cuando voy al baño, son señales de que algo puede estar pasando en el lado izquierdo cercano al recto. Otra cosa que aparece en ese lado izquierdo cerca del recto es esa sensación de tener ganas de ir al baño, de defecar, pero como que no hay heces. Eso se llama tenesmo. Tengo sensación como que tengo una pelota ahí, porque la materia fecal, una vez que llega a la ámpula rectal, que es en la parte inferior, digamos, en esta fase, en esta parte de acá, en esta ámpula rectal, digamos, que es la última fase antes de llegar al ano, cuando llega a esta zona de acá, el ámpula rectal se distiende, esta zona se distiende un poco, y eso genera un estímulo cerebral de la necesidad de ir al baño a evacuar el material intestinal. Pero si yo tengo una masa formada acá, esa masa causa obstrucción del paso, parcial o total si crece mucho, y también esa sensación de querer ir al baño pero no poder defecar. Entonces, esos son señales, Randall, que siempre te tienen que hacer pensar de que algo está sucediendo ahí, y por supuesto tienes que brindarle una atención inmediata, porque no se pueden pasar por alto, porque mucha gente relaciona esos síntomas con que es algo benigno. Otra cosa importante, te lo voy a mencionar de una vez, es
El cambio de hábito intestinal. Esas son unas señales asociadas a muchas enfermedades benignas, la famosa colitis, que todos nos autodiagnosticamos de colitis, que claramente está el intestino, si le pones algo que no tolere, que no digiera, va a ser distensión y va a causar flatulencias y va a causar diarreas. Pero ese paciente que, doctor, yo no era estreñido, estoy estreñido, no tenía diarreas, ahora tengo diarreas, hay días que estoy con diarreas, hay días que estoy con estreñimiento, porque hay tumores que liberan moco, que liberan algunas sustancias que hacen que usted tenga diarreas. Entonces, ese cambio de tránsito intestinal que no era así en su vida y ahora se volvió rutina, tiene que también llamar la atención y, por supuesto, buscar la ayuda profesional para que nos descarten una enfermedad de este tipo. Como te digo, la mayoría de las veces, muy probablemente esa causa va a ser una enfermedad benigna, un colon irritable, una irritación, o enfermedades benignas, pero que por favor no se nos vaya a pasar un cáncer de colon en forma irresponsable por quedarnos pensando que lo que tengo es potencialmente por una colitis. Claro. Sí, lo que me preocupa mucho es que, digamos, que los síntomas o los signos para la detección en las primeras etapas de la enfermedad, o sea, es complicadito, ¿verdad? Porque no es como muy claro. No, y es en todo cáncer, Randall. En realidad el cáncer, en oncología, cuando hablamos de tumores, todas las enfermedades oncológicas en fases iniciales no tienen sintomatologías. Lo que pasa es que hay órganos que son estudiables y órganos que no son estudiables. Por ejemplo, usted me habla de cáncer de páncreas, por ejemplo. ¿Qué estudios existen para detección temprana de cáncer de páncreas? No existe ningún estudio. Prácticamente no hay ningún examen que usted se pueda hacer. Las mujeres sí se pueden hacer una mamografía después de los 40 años, se pueden hacer un ultrasonido de cuello porque el cáncer de tiroides es muy común. Nos debemos de hacer una gastroscopía porque el cáncer de estómago es muy común en Costa Rica. A los 45 años, si tengo un antecedente familiar de cáncer de colon, claramente tengo que revisarme el colon. Entonces, sí existen formas de hacerse un estudio, como te digo, y en cáncer de colon, el detectar sangre en heces es una muy buena señal, asociada a otro montón de señales que nos podrían conllevar a buscar la causalidad y buscar el diagnóstico, porque como todo, el cáncer de colon en etapas tempranas tiene un excelente pronóstico, tiene altísimas probabilidades de sobrevida y prácticamente conllevar una vida totalmente normal, porque con las cirugías que hoy en día hacemos son cirugías mínimamente invasivas, con una recuperación súper rápida y son cero incapacitantes. Ya no son esas cirugías tan terribles que se hacían antes, que el paciente se desnutría, sufrían, quedaban con colostomía, que son esas derivaciones del intestino hacia la pared, que son bastante incómodas y tediosas. Entonces, hoy en día la cirugía puede ser muy rápida, muy expedita, porque lo hacemos mediante la laparoscopía. Ni siquiera hay que abrir la cavidad abdominal, se meten unas cánulas pequeñitas de un par de milímetros en el abdomen, se hacen 3 orificios y por ahí hacemos la cirugía. El paciente el día siguiente se puede recuperar tranquilamente, puede caminar y recuperar el tránsito intestinal rápidamente, porque simplemente se quita el segmento donde está el tumor, se vuelve a unir el sistema de tuberías y el paciente prácticamente en 3 días está recuperando su calidad de vida como lo tenía antes. Doctor, ¿y se les da radioterapia, ese tipo de cosas? El cáncer de colorectal se maneja de 2 formas diferentes. En el lado derecho, y en parte, digamos, en toda la parte derecha del cáncer, la parte del transverso y parte del descendente, estas partes se tratan básicamente con cirugía, porque son tratamientos muy quirúrgicos, esto es quitar el segmento afectado. En la parte recto, que es debajo de lo que está dentro de la pelvis, eso se tratan muchas veces con quimioterapia y radioterapia asociada. Usualmente en cáncer de colon derecho y colon transverso se usa cirugía en etapas tempranas como única alternativa terapéutica si se necesita porque estén afectados algunos ganglios linfáticos, porque el colon tiene muchos ganglios en la grasita que lo envuelve. Se administra quimioterapia por un periodo de tiempo corto y no se usa radioterapia en esos casos. En los cánceres de recto, sobre todo los que están en la parte inferior izquierda, esos se complementan muchas veces con quimioterapia y radioterapia, e incluso en etapas avanzadas donde el tumor está muy grande, antes de someter a los pacientes a cirugía, se les da quimioterapia con radioterapia concomitantemente y unos meses después se hace la cirugía para la extirpación de la misma. Lo que se está tratando de hacer es buscar diagnósticos tempranos, Randall. Definitivamente, el éxito terapéutico y la sobrevida de la persona depende de un diagnóstico temprano. Estas enfermedades son fácilmente tratables, son fácilmente curables, siempre y cuando el diagnóstico sea precoz. Si eso se hace en esa etapa, es muy sencillo.
La gente le tiene pavor a las colostomías cuando se habla de cirugía intestinal. La colostomía es la derivación, sacar la tripita por la pared abdominal porque no hay nada que hacer, porque el tumor es tan grande que se obstruyó el intestino o, peor de casos, se rompió y ya eso es una situación en la cual hay una contaminación de la cavidad abdominal en la cual, lejos de poder hacer cortar, cortar y pegar, tienes que abrir el abdomen completamente, quitar esa masa perforada con todo ese material contaminado y generar una colostomía que es bastante desagradable, bastante compleja y ya por sí solo un cáncer cuando se perfora se convierte en etapa 4, en estadio 4 en la cual la enfermedad teóricamente es incurable, más se trata, pero no es en esa etapa en la cual quisiéramos llegar a encontrar los pacientes con cáncer de colon. Bueno, vea, vamos a ir con algunas preguntas, doctor. Claro. Esta ya la contestó, pero me interesa que doña Cristi y a alguien que a lo mejor pueda sentirse identificada con su caso le quede totalmente claro. Dice Cristi Barden, a mi mamá de 65 años le detectaron cáncer de colon. Mis hermanos y yo también tenemos riesgo. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, sin duda alguna. Si ya existe un diagnóstico de cáncer de colon en esa familia, hay obligatoriedad no de ir a hacerse el test de sangre oculta en heces. Ya ellos no califican para eso. Ya a esos pacientes yo les recomendaría buscar el gastroenterólogo y en forma voluntaria hacerse una colonoscopía. Está de más decirlo que el riesgo es elevado en estos casos. Voy a decir una cosa y es importante que les quede muy claro. Solo el 5% de los cánceres de colon son heredables. 95% de los cánceres de colon se dan en forma esporádica por la suma de ese montón de factores que hemos hablado. Entonces, no confundirse, pero claro está, si mi mamá, mi hermana, mi papá tuvo cáncer de colon, yo tengo la obligación de ir a hacerme un estudio, mínimo la detección de sangre en heces, sangre oculta en heces, pero mi recomendación sería absolutamente hacerse una colonoscopía, que bajo toda costa es un estudio indoloro. Tiene un costo si se hace a nivel privado, si se hace institucionalmente no, pues es indoloro porque te duermen, pero te da esa tranquilidad y esa paz de que no tienes ninguna condición que te vaya a predisponer más allá de un riesgo habitual que tenemos todos. Giselle Sánchez, yo me he hecho la colonoscopía, tengo hemorroides en segundo y tercer grado, divertículos, me quitaron pólipos. ¿Cada cuánto tengo que hacerme el examen? Soy muy estreñida, me duele cuando voy al baño, tengo 66 años. Todo lo que nos ha dicho, lo que me preocupa son los pólipos. La enfermedad hemorroidal, que son esos vasos, son esas varices que tenemos en el recto, que están asociados a las posturas, gente que pasa mucho tiempo sentados, a los que están muy estreñidos, a las mujeres que han tenido múltiples embarazos, que la presión pélvica aumenta, tienen esa predisposición de formar hemorroides y de hecho es la principal causa de sangrado rectal. Y es un sangrado de causa benigna que lo tratas con tu proctólogo y tiene un tratamiento efectivo y prácticamente puede ser una solución definitiva. El estreñimiento lo puede combatir con algún tipo de complementos dietéticos, tomar mucha fibra, muchos alimentos verdes, pero sí lo que hay que llamar la atención es el tema de los pólipos. Los pólipos, que son esos abultamientos, que son esas formaciones, esas pelotitas en la mucosa, en la pared interna del colon, dependiendo del tipo de pólipos, pueden predisponerte a un cáncer de colon. Muchos de esos pólipos, ahí yo les mandé un gráfico para que lo puedan ilustrar, los muchachos que tal vez nos ayudan con eso. Esos pólipos, el gastroenterólogo, esos están exactamente ahí, se ven esos polipitos, tal vez no se ven tan bonitos como levantaditos una pelotita, pero gráficamente algunos se ven de esa forma. El gastroenterólogo, a la hora que hace la endoscopía, hacer la colonoscopía, esos pólipos con una lanceta, con un arponcito, ahí está la lanceta, esos los extirpan. Entonces, esos pólipos muchas veces son estudiados. Si son pólipos completamente inocentes y sin problema alguno, se pueden vigilar en un año, 2 años, una colonoscopia normal. Sobre todo si existen algunos pólipos adenomatosos que son precancerígenos, sí se les tiene que dar un seguimiento, al menos al año de haber sido ese procedimiento, a los 6 meses, dependiendo de la complejidad y la resección que se haya podido hacer, para verificar y descartar de que ese pólipo no vaya a dar más problemas. Porque el pólipo, dependiendo del tipo de pólipo, sí puede terminar en un cáncer de colon y eso sí tiene que brindarse la atención específica. Muy bien, dice Evelyn Mendoza, le pregunta más bien, tengo un tiempo con un dolor intermitente del cuadrante izquierdo superior, no, inferior, cuadrante izquierdo inferior.
siempre me dicen que es colitis, pero solo esa parte es que me duele. ¿Qué examen me podría realizar? El dolor abdominal quizás es la causa de consulta más común en cirugía general y cirugía oncológica y en servicios de emergencia, dolor abdominal. Lo que le digo a las pacientes que es, siempre les digo lo mismo. Si usted tiene un dolor que es persistente, que no se quita, que ya tiene un periodo largo, asocia alguna otra cosa, siempre tiene que buscar ayuda. No es buscar qué exámenes me hago, simplemente buscar un médico especialista en síntomas abdominales inicialmente vagos de ese tipo que se le llama colitis. El colitis es un diagnóstico cajonero donde metemos todos los dolores que no sabemos de dónde vienen, la mayoría de las veces. Esos el gastroenterólogo los tiene que examinar, los tiene que revisar para verificar de dónde viene el dolor. Los dolores agudos, que son de instalación rápida, o sea, amaneció hoy con un dolor abdominal, tienen que ser evaluados. Si es un dolor intenso que va aumentando, si tiene náuseas, vómitos, tiene que ser visto por un cirujano, porque puede ser perfectamente condiciones agudas que tengan que resolverse quirúrgicamente. Pero claro está, si tengo un dolor de abdomen que lleva meses y no se me ha quitado y va y viene, lo más prudente es que un gastroenterólogo la examine para que determine qué es lo que está pasando y ahí determinar qué exámenes, porque no es correcto decirle a ella, por ejemplo, en este momento, hágase un ultrasonido, una gastroscopia, una colonoscopia, porque tampoco es dispararle con una escopeta a los patos, porque no es un diagnóstico, eso no es medicina de bateo, es una medicina de precisión en la cual el médico tiene que ir pensando dónde está el problema y por ende hacer los diagnósticos. A nivel pélvico, las mujeres tienen una estructura importante que causa muchos dolores, que son los ovarios y el útero. Entonces también tiene que ser evaluado esa parte. Entonces no se puede dar un diagnóstico o un examen preciso, único para determinar la causa. Entonces tiene que ser estudiado claramente con su médico clínico para que determine la causa de ese problema y por ende la solución definitiva. Muy bien, Ivette Cordonero. Doctor, yo siempre he tenido problemas para ir al baño desde pequeñita. A veces duro hasta 3 días sin poder ir y me da un dolor en el abdomen bajo terrible. Tomo mucha agua, hago ejercicio, la situación mejora un poco, pero persiste. Mi mamá tuvo divertículos y no sé si eso podría estarme afectando o si debería preocuparme. La causa principal de los divertículos es el estreñimiento. El estreñimiento es que en el lado izquierdo, volvemos a la maquetita que trajimos, en el lado izquierdo, en este segmento de acá, que es el lado izquierdo del colon, es el lado donde se forman mayormente los divertículos, porque es donde está la mayor cantidad de presión sobre la pared intestinal. Toda la materia intestinal se acumula aquí, todas las heces se acumulan aquí para ser expulsados y es donde la pared se debilita más y se forman esas pequeñas tetillas dentro del intestino que se llaman divertículos. Los divertículos, que es una enfermedad benigna, la causa primordial son el estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico tiene tratamiento, tiene solución. Eso se maneja con un gastroenterólogo e implica un cambio del estilo de vida, implica un régimen dietético bastante adecuado, es cambiar completamente el estilo de vida. Vea que ella misma lo menciona. Cuando hago algunos ajustes mejoro, pero recaigo. ¿Por qué recae? Porque vuelve a caer en la misma dieta probablemente. Claro. El consumo bajo de líquidos, menos cantidad de fibras. Si te pones a ver en un plato de un costarricense diario, el 80% son carbohidratos y harinas. Y el 20%, a veces estoy exagerando, a veces hasta menos, yo creo es que verduras y verdes y cosas que son más saludables, como le digo yo a mi hija. Entonces, el tema es buscar ese balance y claramente está, si yo corrijo el estreñimiento, si el estreñimiento se va y el dolor se desaparece, claramente la causa era esa. Imagínate que es un tubo que está sometido a una presión diaria, constante, porque no estás evacuando todos los días y eso puede ser un problema. El ser humano tiene que evacuar en condiciones ideales todos los días, al menos una vez al día, su intestino. O sea, una vez al día deberíamos ir al baño todos. Yo conozco pacientes que duran hasta una semana, 10 días. Y eso es completamente contraproducente, no pensando solamente en cáncer de colon, sino todos los problemas mecánicos y físicos y que pueden causar en el día a día. Muy bien. Doctor, quiero terminar con este comentario que nos hace don Roberto López, porque me parece que además, a ver, siempre tratamos de ser muy claros con ustedes y los médicos son, gracias a Dios, quienes vienen a Buen Día siempre tienen eso muy claro, de que hay que hablar ¿verdad? Con la verdad y con claridad, pero este no es un mensaje catastrófico, todo lo contrario. Y entonces fíjese que don Roberto dice que él tuvo cáncer de colon T3 a los 37 años, que no tenía antecedentes familiares.
le practicaron la cirugía, le pusieron quimio y dice, hoy 15 años después vivo feliz. Entonces también me gusta porque ciertamente hay que advertir a las personas con respecto a qué tan serio puede ser esto, pero también verlo desde el punto de vista más positivo. Detalles importantes, Randall, fundamentales. Esto es una enfermedad curable, es tratable, tu vida no se trastorna, su dieta no se cambia, su vida no va a tener ninguna repercusión, la edad no es un factor determinante para pensar en un cáncer de colon, 95% de los cánceres de colon no tienen descendencia o una herencia de por medio, son esporádicos, ahí te está dando la respuesta y probablemente el diagnóstico que él tuvo, que efectivamente fue un tumor que no estaba avanzado, le está permitiendo 15 años después contarnos esa historia. Claro. Y eso cada vez es más frecuente y hace 15 años esa cirugía se hacía abierta, se hacía con una incisión en el abdomen. Hoy en día tenemos la ventaja de que lo hacemos con laparoscopía. La laparoscopía tiene una increíble ventaja sobre la cirugía abierta. El hecho que usted no rompa la pared abdominal, que no lo abra, te quita un montón de complicaciones, un montón de situaciones te los vas a evitar. Hernias, dolores, cicatrices, adherencias, molestias y una recuperación de pasar de un mes de recuperación a una recuperación de 3 días. Puedes recuperar tu vida y prácticamente sin señales y marcas en tu abdomen recuperaste tu vida completamente normal y pudiste recuperar todo lo que tenías antes, incluso antes de los 15 días ya puedes estar haciendo incluso ejercicios si lo quieres hacer. Entonces, todo esto está sujeto a un diagnóstico temprano y no pensar que el cáncer me va a matar, porque la gente históricamente, y eso está impregnado en la gente, en los seres humanos, de que el diagnóstico de la enfermedad oncológica es el final del camino. Yo pienso que es donde tenemos que cortar ese vínculo cáncer-muerte, porque definitivamente esta enfermedad en etapas tempranas, Randall, tiene una solución bastante efectiva, funciona muy bien y nuestras vidas no corren riesgos. Bueno, y creo interpretar por lo que usted nos ha contado toda la mañana, que aunque no se ha descubierto en etapas tempranas, también en etapas un poquito avanzadas hay un montón de cosas que se pueden hacer. Siempre, siempre. El desarrollo oncológico en las nuevas terapias, en los nuevos medicamentos, en las nuevas técnicas quirúrgicas, hay alternativas. Incluso pacientes que tienen afectados el hígado, que es el órgano que principalmente se afecta en cáncer de colon, como haciendo metástasis, o sea que la enfermedad corre al hígado. Hoy en día existe un sinfín de alternativas terapéuticas para tratar la enfermedad a nivel del hígado. Desde tratamientos poco invasivos, que es meter y embolizar el tumor, darles tratamiento con quimioterapia, dar quimioterapia dirigida al tumor, e incluso técnicas quirúrgicas en las cuales se reseca y quitamos la metástasis del hígado, aumentando la sobrevida. Entonces, aún en etapas tempranas, las alternativas terapéuticas están al alcance, son muy buenas, son efectivas y funcionan. Pero idealmente, ojalá todos los pacientes que aparecen con esta enfermedad, que ojalá sean cada vez menos, desafortunadamente no va a ser así por todo lo que hemos hablado, que estén diagnosticados en etapas tempranas, porque ahí todo es más fácil, todo es más sencillo, y muchas veces en cáncer de colon no se requiere de nada más que una resección quirúrgica y ahí muere el tema. Muy bien. Gracias, doctor Yodeiri. Encantado, como siempre, estar con ustedes. Cirujano oncólogo, les voy a dar los números: 7011-5707, 2224-4844. Y también le puede escribir a la dirección myodeiri@clinicayodeiri.com o seguirlo en sus redes sociales como Clínica Yodeiri. Ahí están apareciendo en la parte inferior todos las posibles formas de contactar. Un placer. Encantado como siempre, que la pasen muy bien. Igual ustedes.